Buenos días, mi nombre es Amira Callejas y a nombre de Materials Handling Management Society Latinoamérica les doy la bienvenida al webinar Cómo administrar el manejo de flujo de efectivo empresarial en tiempos de crisis. En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas las envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestro experto les daremos respuesta a todas sus dudas de acuerdo al tiempo restante en la sesión. Les presento a nuestro experto, Rafael Ballesteros. Rafa es vicepresidente de MHMS Latam y Country Manager México de Dale Consulting. Tiene más de 20 años de experiencia impartiendo seminarios y desarrollando profesionales logísticos, principalmente en supply chain, finanzas, costos logísticos y proyectos. Tienen un MBA en el PADE. Quiero también agradecer a nuestros socios de negocio en Ecuador, MHMS Ecuador, en Perú, Think Tank, y México, Corporate Resources Management, por el apoyo, y por supuesto a Rafa por el tiempo dedicado a este webinar. Rafa, damos inicio. Muchas gracias, Amira. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este webinar. Este tema es un tema muy actual, el cual quisiera abordar por qué es una crisis. Hay una serie de definiciones de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, pero quiero enfocarme básicamente en la primera. Es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Esta definición tiene un enfoque más hacia el cambio, el cual las cosas van siendo diferentes a como las conocíamos o a como las conocemos en ese momento. Y la segunda es más económica, que se refiere a la reducción de la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad en un ciclo económico. Derivado de una situación específica, la tasa de crecimiento baja, normalmente la conocemos como Producto Interno Bruto a nivel país. Y la siguiente se refiere a la parte médica, es un cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse, ya para agravar al paciente, en donde al día de hoy es una de las situaciones que estamos visualizando y le estamos llamando una pandemia ya por la magnitud que ha adquirido al día de hoy. Entonces, quisiera abordar las crisis mundiales que hemos vivido, las crisis económicas, las crisis de salud, pandemia, que dan origen un poquito a la parte de estudio que estamos visualizando. Adicionalmente, las crisis políticas que normalmente se desatan en guerras. Y bueno, quiero empezar con la crisis del 2008, siendo la más relevante de las últimas décadas. No me quise ir más atrás, porque me parece que en esta crisis que explotó en este año de 2008, con la quiebra de una gran institución financiera en Estados Unidos llamada Lehman Brothers, tiene una serie de acepciones, ya que se puede visualizar lo que pudiese pasar en el transcurso del tiempo por estas situaciones que se están presentando. Entonces, en esta crisis de 2008 se conocieron 4 años con ejercicios negativos en Estados Unidos: 2009 menos 3.8%, 2011 menos 0.8%, 2012 menos 3% y 2013 menos 1.4%, siendo hasta 2014 cuando empezó a haber una recuperación real. Estos 4 años deteriorado el Producto Interno Bruto, el cual se repartió en el tiempo, muestra una recuperación muy lenta, ya que tanto los estados o el gobierno como las empresas y muchos particulares que presentaban elevados niveles de deuda fueron pasando de un largo periodo de restricción económica y financiera, enfrentando varios obstáculos para poderla superar. Dada esta crisis también, que nos da una serie de situaciones que se pueden ver, antes del COVID-19 ya se venía gestando la caída del petróleo. Adicionalmente a esa caída de petróleo, bueno, pues lo más importante
es ver cómo al día de hoy el crudo va teniendo una semi-recuperación, pero bueno, pues el precio del barril a la fecha es alrededor de $21 por barril, frente a los 33.91 del mes de marzo, lo que supone un 38.01% de descenso. En los últimos 12 meses, el precio del barril del petróleo de la OPEP ha descendido un 70.28%. Si revisamos el histórico de la cotización del crudo de la OPEP desde 2003, vemos que alcanzó su precio máximo en $131.22 en julio de 2008 y su precio mínimo de 25.24 en abril de 2003. O sea, estamos en el nivel más bajo en la última década. La cesta de la OPEP es un promedio de los precios de los petróleos producidos por los países miembros de la OPEP y se utilizó como punto de referencia para los precios del petróleo. Por lo tanto, los países miembros de la OPEP, como todos sabemos, es Argelia, Angola, Ecuador, Gabón, Irak, Irán, Qatar, Kuwait, Libia, Nigeria, Arabia Saudita, Venezuela y los Emiratos Árabes Unidos. Esto lo estoy mencionando porque son situaciones antes del COVID-19, ya que también como una parte aislada, una parte diferente a esta situación, además de la caída del petróleo, se puede visualizar el inicio de recesión económica, en donde visualizamos el sector automotriz, la construcción y la guerra comercial que estableció Estados Unidos con China. Volviendo a la parte del petróleo, vemos esta gráfica que nos muestra cómo estuvo a partir hasta el 19 de marzo del 2020, desde el marzo de 2002. Entonces, quiero hacer referencia a un artículo publicado por Standard & Poor's el 20 de septiembre de 2019, en donde el sector automotriz también sufre la desaceleración económica. Las ventas mundiales de coches caen 6.4%, y esto afecta a los principales mercados en la primera mitad del 2019. De acuerdo a las previsiones y al informe de la agencia de calificación Standard & Poor's, las expectativas de mejora son muy poco probables para la segunda mitad del año. Por lo que las dudas también pueden afectar a todo el ejercicio del 2020. Nótese que esto fue escrito en el mes de septiembre de 2019. También Standard & Poor's indicó que las condiciones económicas han empeorado a nivel mundial como resultado de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, lo que se traduce en una recesión en el comercio mundial, el riesgo de un Brexit sin acuerdo y la mayor probabilidad de una recesión en Estados Unidos. Esto ocasionará aún más la confianza del consumidor vaya a la baja y en consecuencia las perspectivas de venta. Si vemos después de lo que pasó en la fabricación de los autos en China, por ejemplo, venía creciendo en 2018 y cae en todo lo que es 2019 y pues definitivamente la caída más fuerte es a inicios del primer trimestre, el primer bimestre de 2020. Entonces, si tocamos el tema del COVID-19, quiero hacer referencia a una publicación del Harvard Business Review y McKinsey, en donde presenta recomendaciones para las compañías frente al manejo de la crisis. McKinsey sostiene que las empresas de todo el mundo deben actuar con prontitud, tanto en entender lo que significa el COVID-19 para sus negocios, como en proteger no solo a sus empleados, sino también a sus clientes, a la cadena de suministro y por lo tanto cuidar los resultados financieros. En esta parte se sugieren 4 acciones. La primera es tener clara la situación y evaluar las implicaciones para la organización que representa esta pandemia. Segundo, diseñar un portafolio de acciones inmediatas
Tercero, seleccionar cuáles acciones son estratégicas. Y 4, ejecutar la estrategia. Sin duda, al día de hoy hacemos referencia a la pandemia, pero esto es lo que normalmente se hace en una situación de crisis. Y aquí hago referencia a una publicación de Our World in Data, la cual es administrada y alimentada por diferentes universidades, destacando la Universidad de Oxford. Y esta gráfica lo que nos muestra es el avance de la mortalidad derivado de esta situación. Aquí lo que les quiero hacer notar es cómo llegando a la cresta, un país que ha trabajado mucho, evidentemente fue el que empezó, es China. Llegando a la cresta tiene una recuperación de disminución de la mortandad casi 60 días después de que llega a la cresta. Esto no quiere decir que va a ser lo mismo para todos los demás países, puesto que tiene que ver mucho con las acciones que se están tomando, pero sí nos puede dar un parámetro del tiempo mínimo que se podría llevar, ¿no? Evidentemente aquí destaca el crecimiento exponencial de Estados Unidos y esto pues, nos ayuda a tener una buena proyección de nuestra información hacia las acciones que vamos a tomar. Entonces, para esto se considera una estructura de respuesta a la ejecución basada en las 4 acciones anteriores, lo que nos ayuda a conformar una estructura que en la ejecución se tenga un enfoque puntual a 5 temas básicos. El primer tema es la protección de la fuerza de trabajo. Es muy importante que si nosotros consideramos permanecer en nuestro modelo de negocio, el cual ha sido exitoso, independientemente de que las cosas están cambiando, tenemos que proteger nuestra fuerza de trabajo. Segundo, tenemos que buscar la estabilización de la cadena de suministro para poder mantenernos en la jugada de nuestro modelo de negocio en donde estamos compitiendo. Y tercero, establecer un compromiso con los clientes. Esto nos ayuda a mantener una relación de largo plazo, pero no solamente con los clientes, sino también con algunos proveedores que sean estratégicos. Esto sin dejar de hacer pruebas de tensión financiera, que nos ayuden también con un enfoque operativo, ya que toda la operación va a tener una repercusión en lo que tengamos como resultado financiero. Evidentemente, será nuestra nueva restricción a controlar o si no la teníamos ya entendida, tendremos que entenderla en que todo lo que hagamos en la operación va a tener un efecto directo en nuestra situación financiera. Para esto, se recomienda, de acuerdo a Harvard Business Review y McKinsey, crear esta estructura de respuesta, hacer un equipo por cada una de esas estructuras de respuesta y alinear algunos flujos de trabajo de acuerdo al modelo de negocio, los cuales pueden variar entre 18 y 20 flujos de trabajo, dependiendo de la situación de nuestro modelo económico y de negocio. Entonces, es importante que en esta protección del talento, entender que algunas tareas pueden ser políticas y de prevención para poder atender la demanda que se venga después de la crisis. Y la respuesta a incidentes que se puedan presentar, sobre todo como falta de recursos, falta de ventas, falta de abasto, etcétera, en donde debe de haber bien establecidos los canales de comunicación en doble vía. Esto nos permite facilitar con turnos y distanciamiento social para poder asegurar la salud y la protección de nuestro talento. En la cadena de suministros es necesario determinar los componentes críticos, analizar el inventario disponible, optimizar la producción y distribución, estimar la demanda final, que es diferente a la que teníamos contemplada antes de la crisis de los consumidores,
y también el nuevo transporte logístico disponible dependiendo de la disposición u oferta que pueda existir en ese momento, ya que también va a cambiar. Bajo esto, si se propone unir, o sea, volviendo a comentar lo que se menciona por McKinsey y Harvard Business Review, pues tenemos que tener un panorama mundial del COVID, estarlo visualizando día con día, ver la gravedad de los síntomas, la situación actual, el impacto en el suministro de logística. Por ejemplo, en China, el 80% de las fábricas están reiniciando actividades apenas en esta fecha. La capacidad laboral está al 60%. Y la logística y transporte, el 8.8% de la capacidad global de contenedores se ha afectado por reducción de la demanda. El 60% de los vuelos de China se ha cancelado en esta fecha, que es el 18 de marzo del 2020. Y solo el 60% del personal de camiones está disponible en China. De ahí aplica la recomendación de McKinsey de la estructura de respuesta con estos 5 enfoques. Y las recomendaciones específicamente puntuales para actualizar la información, tener cuidado con los ciclos, puede haber una recesión o una caída en la crisis. Y los posibles escenarios futuros, no hay que olvidarnos de esos posibles escenarios futuros como la recuperación tardía. El virus continúa extendiéndose por Medio Oriente y Estados Unidos, y eso hace que en los ciclos pueda volver a haber una situación de crisis revolvente, en donde en esta contracción, si al haber una contracción prolongada, el virus se propaga a nivel mundial sin declinación por temporadas y creando un choque en la demanda que dura hasta el segundo trimestre del 2021. Por lo que los sistemas de salud se vuelven a saturar en muchos países, especialmente en los más pobres, con un gran impacto a escala humana y por lo tanto económica, en donde muchos países de Sudamérica, de Latinoamérica, lo estamos viviendo. En esa estructura de respuesta de ejecución, no olvidar que todo va a cambiar. Es una constante de una crisis. Todo va a cambiar. Conceptualmente, la crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son percibidos o apreciados por el mercado. Esto se los quiero ejemplificar de una información que nos proporciona Stackline, Amazon, Business Insider, Euronews y CNBC. Esta información se refiere al top 10 de los que más productos crecieron desde el punto de vista e-commerce, desde analizado de productos por categorías. Y este es un análisis del marzo de 2019 contra marzo del 2020. Entonces, en la parte de abajo, en el color predominante, el azul, va desde el que más decreció al que menos decreció, empezando con el 77% referente a equipaje de viaje. El que menos decreció es con un 30% menos y se refiere a hieleras o coolers. Y en la parte verde, los que más rápido han crecido en ese periodo, el que menos creció fue en un 99% y se refiere a analgésicos. Y el que más creció es 670% y se refiere a guantes desechables. Esto, lo que quiero mostrarles es que los mercados o las necesidades del mercado cambian dependiendo de estos cambios generados por cualquier crisis. Tenemos que estar atentos a lo que nuestro mercado quiere para poderlos atender e incluso cambiar nuestro core business de acuerdo a nuestra estrategia de mercado dependiendo de dónde estamos y qué es lo que estamos visualizando. De ahí viene un escenario en donde hay
perdedores potenciales y también ganadores potenciales. En donde destacan en los perdedores toda la empresa o toda la industria dedicada al turismo, a líneas aéreas, a la parte automotriz, a la parte de construcción, etcétera. Y los más ganadores son los dedicados a la proporción de servicios relacionados con medicina, servicios de salud, la parte de comida procesada y retail, el personal, la parte de cuidado personal, la infraestructura tecnológica, el e-commerce, la agricultura, etcétera. Entonces, en esta situación, lo que nosotros tenemos que estar analizando perfectamente es cómo nos movemos para poder tener esta participación en los mercados en la medida que nuestra estructura, nuestros 4 ejes básicos para poder atender o ejecutar nuestras 5 acciones mencionadas, estemos preparados para que pueda funcionar. Dado que pues esta crisis ha tenido un impacto bursátil en el mundo, en donde Bloomberg, el 19 de marzo, hace un análisis de la caída de los 3 principales indicadores bursátiles. Nikkei, el menos 28.7%, Dow Jones, menos 31.1%, FTSE 100, menos 34.1%, y así en todo el mundo. Esto lo que preocupa es que estos son indicadores económicos en donde, pues evidentemente, la caída en las ventas, la caída en el consumo por este encierro, pues ha sido una situación mucho más complicada que las últimas crisis en las que hemos estado viviendo, partiendo de la que hago referencia de 2008. Por lo que tenemos que entender que si en esta crisis sencilla de 2008 tuvo una recuperación de 4 años, pues es muy probable que la recuperación de esta sea mucho más lenta. ¿Qué es lo que han hecho los bancos centrales? Han recortado tasas de interés para poder fortalecer sus economías. Eso también por fuentes de Bloomberg en el 19 de marzo del 2020. Más de 100 países impusieron restricciones de viaje por coronavirus. Las reservas en restaurantes en varios países cayeron. El valor del oro está por el suelo. Sin embargo, se puede ver que ya había un antecedente en donde se estaba visualizando una poca estabilidad de este bien. Por otra parte, la OCDE bajó sus predicciones de crecimiento, dado este análisis visualiza el crecimiento en 2019 respecto a 2020 o 2020 respecto a 2019, en donde se hacen disminuciones importantes dependiendo del tipo de mercado en el que se visualiza este análisis. Estas caídas, pues bueno, van desde un menos 20 hasta un menos 90%. Por lo tanto, Harvard Business School hizo una presentación o un análisis con 9 panelistas de todo el mundo a nivel lluvia de ideas. Con esta lluvia de ideas, lo que se pretende es ver cuáles son las posibles soluciones que existen en los diferentes mercados de acuerdo a la situación, porque hay que aclarar que en esta crisis cada gobierno de país juega un papel muy importante. Por lo tanto, no es lo mismo el impacto que va a tener en Estados Unidos, en China, en Ecuador, en Perú, en España, en Italia, que en México. Cada uno tiene situaciones distintas, sin embargo, estas son recomendaciones a nivel de lluvia de ideas globales, en donde se visualiza primero que el largo plazo se vuelve muy corto. El largo plazo está medido ahora en meses o semanas. Este es el largo plazo al día de hoy.
Y obviamente, pues el efectivo es el rey, ¿no? Cash is king. Hay que hacer el cálculo de todas las líneas de presupuesto que afectan el cash, tales como intereses, impuestos, inventarios, venta de activos no productivos, no recomendable en este momento, ya que el valor que se puede obtener puede ser mucho más bajo de lo que podemos tener. Sin embargo, en épocas difíciles es mejor analizar la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sin embargo, no es recomendable. Inversiones temporales, revisar el CAPEX, la deuda, los dividendos y recompra de acciones, por ejemplo. También alinear todas las líneas de crédito, inclusive cambiar el cash a otra cuenta que no esté en el banco, en donde están los créditos, dado que puede ser que se puedan intervenir las cuentas y en este momento el efectivo se vuelve mucho más importante que antes. Revisar los covenants o limitaciones legales de nuestros créditos para estar atentos a que no se incumplan los créditos y quitarle razones al banco para podernos cancelar líneas en caso de que se llegue a eso. Es importante mantener nuestras líneas de crédito, ya que las vamos a necesitar. La estrategia y plan es determinar el impacto de esto en nuestro flujo y determinar el tamaño del agujero, cuál es el gap y cómo podemos enfrentarlo. Normalmente esto se refiere a nuevos tipos de financiamiento y a qué costo los podemos obtener. Hay que ver el flujo de los clientes también, ya que también pueden representar un riesgo. Y los gastos y costos fijos, una tendencia que se visualiza a nivel mundial, es que a partir de este momento, todo lo que es fijo se pueda volver variable. Todos tenemos que empezar a negociar en el futuro que todo sea variable, desde rentas, sueldos, maquinaria, etcétera. Todo esto es para poder hacer a nuestras compañías menos vulnerables a este tipo de crisis. Esto debe ser un cambio en la forma de hacer negocios. Reestructurar también los pagos de intereses de corto plazo y capital. En lo que dura esta crisis, que se estima entre 3, 4, 5 o 6 meses, dependiendo del mercado y lo que han hecho los gobiernos o estén dejando de hacer, estos tienen que ayudarnos a mejorar ese flujo, esa reestructuración de intereses y esa reestructuración de capital. En algunos países ya los bancos están ofreciendo esto, en otros el gobierno está ofreciendo esto y en otros no está pasando nada, ¿no? También es importante considerar el demorar pago de impuestos, ya que si nosotros visualizamos qué preferimos hacer, pues pagar sueldos que pagar impuestos. Sin embargo, esto también dependerá de las facilidades gubernamentales que se presenten. Dejar de comprar nuevos activos por el momento es otro punto importante. Diferir todos los CAPEX posibles. Tener una comunicación con los clientes, proteger a los buenos clientes y proveedores, o por lo menos hacer el intento. Esto marca una relación de largo plazo y de mayor lealtad. Hacer que todos los acuerdos alrededor de compartir los ingresos sea para todos, incluyendo empleados, proveedores y clientes. Estos esquemas colaborativos tienen que tender en revisar todas las líneas del presupuesto constantemente, ingresos, costos, gastos, resultados financieros, costos financieros, etc. Recordar, no es un buen momento para vender los activos, negociar todas las líneas de crédito y sobre todo planear escenarios críticos. Uno, la planeación de crisis, usar cuando menos 6 meses para ver hacia adelante. Este es nuestro nuevo largo plazo de proyecciones, los cuales pueden recortarse incluso a 3 meses, a 2 meses, a 1 mes. Cortar gastos y sueldos de arriba para abajo y de preferencia en capas. Todos, trabajar bajo el concepto de todos sacrifican o todos comparten el sacrificio. Y hay que trabajar con 2 criterios o 2 mindsets. Uno, trabajar en modo de crisis. 2, tener un plan de cómo seguir adelante y estos tienen que ser combinados y verse de manera simultánea.
Utilizar fuentes externas y no todo adentro para aligerar la carga y el gasto. Esto es un tema de variables. Anticiparse a los bancos, lo que pueden estar visualizando ellos y proponer. Trabajar y preparar documentos de por qué la compañía que tenemos al día de hoy es atractiva en este momento, qué puede ofrecer al mercado que ya ha cambiado. Hacer un programa de protección de nómina que nos permita garantizar lo más posible la permanencia y el cuidado de nuestro personal. El liderazgo aquí también juega un papel muy importante. En estos momentos el liderazgo tiene que ser visible a pesar de la distancia y estar al frente de las decisiones que tenemos con nuestros colaboradores. También acudir y hablar con personas que confiemos en ellos, asegurarnos que la gente de confianza está comprometida y adaptarnos a las circunstancias es la única forma que tenemos de sobrevivir en una crisis. Y hacer un cuarto de guerra con un enfoque de liquidez. Entonces, por lo tanto, en una crisis, lo más escaso es el efectivo. El cash is king. Los flujos, los balances, las reservas en días, es lo que al día de hoy tenemos que cuidar. Para esto quise mostrarles este artículo publicado en 2016, principios de 2017 por JP Morgan, Chase and Co. Esta gráfica nos da una claridad de acuerdo a diferentes modelos de negocio, los días que tienen de buffer days o de capital de trabajo para poder subsistir. Como pueden ver, el que tiene menos capital de trabajo es el negocio de restaurantes, tiene 16 días. Esto evidentemente se refiere a promedios generales, en donde en esos promedios generales pues puede haber una diferencia de más, menos 7 días, 10 días, etcétera, ¿no? Pero pensando que esto sea lo correcto, pues bueno, tendremos que un restaurante puede sobrevivir con 16 días de capital de trabajo, mientras que si estamos en el negocio de bienes raíces o real estate, tenemos 47 días. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues si nosotros tenemos que cerrar, pues este flujo de caja o este capital de trabajo neto se rompe. Y entonces, cuando se rompe, lo que tengo que empezar a ver es de dónde voy a sacar dinero para sostener el negocio. El tema aquí es que no sabemos cuánto tiempo necesitamos. Pueden ser 3 meses más, pueden ser 4 meses más, pueden ser 5 meses más, pueden ser 6 meses más. Cada día que le sumemos adicional son necesidades de financiamiento para poder cubrir ese capital de trabajo neto basado en una proyección de bajo crecimiento, por lo tanto nuestra necesidad disminuirá, pero los fijos no los podemos quitar de acuerdo a nuestro punto de equilibrio. Por lo tanto, es importante recordar cómo está nuestro ciclo operativo, nuestro ciclo de caja, o nuestro ciclo de conversión de efectivo, o nuestro capital de trabajo neto, el cual lo iniciamos en las compras. Esas compras, si nosotros tenemos X días de pago, en este caso 32 días, compramos inventario. Ese inventario, si lo compramos ya como producto terminado o si lo compramos como materia prima o producción en proceso, ¿cuántos días nos tardamos en transformar esa materia prima o de que tenemos el inventario a que lo pasamos en producción en proceso? En este caso tenemos 15 días. Y el manejarlo en producción en proceso nos lleva 40 días, perdón. Y ya que lo tengo terminado, me tardo en venderlo 25 días más. Por lo tanto, en este ejemplo, la rotación de inventarios es 80 días. Ya que lo vendo, tengo 80 días.
Si adicionalmente a eso yo doy crédito, en este caso de 70 días, tengo una rotación de inventario, perdón, tengo un ciclo de cobro de 70 días, por lo tanto, la entrada del dinero es 150 días después. Por lo que si yo resto a esa entrada de caja de 150 días, los 32 días del ciclo de pago a mis proveedores, tengo un ciclo de caja o un ciclo operativo o un ciclo de conversión de efectivo de 118 días. Entonces, en esa estrategia, yo tendría que visualizar en dónde puedo recortar los días, porque el nombre del juego aquí es tener el dinero más rápido que antes. Puedo tener menos días la materia prima, puedo tener la producción en proceso más rápido, en lugar de 40 días bajarla a cuánto, y me tardo menos en vender, ¿de qué forma? Entonces de aquí empiezo a alinear mis estrategias y cómo negocio con los clientes para que en lugar de venderles a 70 días de crédito, les vendo a menos días o incluso lo cambio a contado. Y como por otro lado puedo financiarme más con proveedores. Definitivamente, pues es muy complejo, ¿no? Porque todos estamos buscando las mismas cosas. Por lo tanto, tendríamos que pensar en cómo nuestra operación la podemos hacer más ágil para que podamos optimizar nuestro efectivo. Dicho esto, quisiera volver a la base de esto. La alineación del flujo operativo en una contingencia o en una crisis tiene que ver con un flujo de efectivo óptimo. Para esto, tenemos que alinear ese flujo operativo en crisis o en contingencia con ese flujo de efectivo óptimo. Primero tenemos que enfocarnos, como lo dice nuestra teoría de S&OP, Sales and Operation Planning, tenemos que voltear a ver al mercado. Tenemos que ver un plan de ventas alineado a ese mercado que está cambiando al día de hoy, que es diferente al que tenía antes. Eso nos cuesta mucho trabajo porque los paradigmas que tenemos en una estructura se vuelven tan complejos en donde si el equipo no percibe que estamos en una crisis, va a querer hacer las cosas de la misma manera. Por lo que también no solamente tenemos que ver el enfoque al mercado, sino tenemos que ver cómo le vamos a comprar a nuestros proveedores. ¿De qué forma podemos hacer una alineación colaborativa con ellos de tal forma que pudiéramos buscar incluso esquemas de consignación, esquemas de colaborativos que nos lleven a ser realmente socios de negocios, en donde te comparto el margen de acuerdo a lo que yo estoy vendiendo a mis clientes con ese nuevo mercado? ¿Cómo alineamos el control de los inventarios? ¿Cómo hacemos para que estos inventarios roten más rápido? ¿Cómo hacemos para que esos inventarios sean exactamente los que yo necesito tener para poder satisfacer la demanda cambiante? Y obviamente tiene que ver con qué materia prima tengo que comprar, de qué forma la voy a administrar para que pueda ser adecuada. Y si yo tengo fabricación, la producción en proceso, esa estrategia de fabricación, ya sea make to stock, ya sea make to order, ya sea make to assembly o make to engineering, en donde yo tenga que ubicar cuál es mi ventaja competitiva real en ese momento y decidir si tengo que realmente enfocarme a uno o a otra forma de hacer mi fabricación. Quizá ya no sea viable hacer las tres, si es que tengo las tres. O quizá tenga que migrar de una a otra o crear esa nueva. Quizá ya no sea tan rentable el que yo maneje make to order.
o quizás sea más rentable. Esas son las cosas que tenemos que analizar para que no nos afecte en el flujo de efectivo, ya que si me tardo en venderlo, pues evidentemente voy a tardarme en todo lo que estoy visualizando. Y por lo tanto, pues bueno, mi producto terminado tiene que tener un enfoque a esas ventas para satisfacer ese mercado. Y la alineación de cuentas por cobrar. Tiene que ver un enfoque al riesgo. Tengo que ver a quién le debo de vender, a quién le puedo vender a crédito, a quién no le puedo vender a crédito, más remarcado de como lo hacía anteriormente. Sin duda, tenemos que cambiar la forma de visualizar nuestras operaciones de nuestro Sales and Operation Plan. Si al día de hoy yo estoy visualizando mi proyección estadística, tengo que entender que esa estadística quizá ya no me va a servir. Y entonces tengo que buscar nuevos algoritmos que me ayuden a modificar esas proyecciones. Quizá pueda visualizar puntos de singularidad o algún nuevo algoritmo que me ayude a entenderlo. Para poder visualizar esto, normalmente estamos acostumbrados en esta metodología a partir de un presupuesto comercial, el cual es estratégico. Al día de hoy, con esta crisis, lo recomendable es olvidarnos de la anterior y crear con un presupuesto base cero, con un enfoque al mercado, como lo comentábamos anteriormente. En la medida que yo pueda tener nuestra proyección estadística o pronóstico o forecast, como le quieran llamar, contra nuestro presupuesto enfocado a la actualidad, ese presupuesto o budget tiene que alinearse con el nuevo plan de la demanda, pero con un enfoque restrictivo al flujo y con un enfoque restrictivo también al nuevo abasto, que probablemente sea diferente con el que contamos anteriormente, y tendremos que volver a desarrollar proveedores, desarrollar todo nuestro modelo de negocio. Esto lo que nos va a llevar es que nuestra planeación, en lugar de ser mensual, tenga que ser semanal. En lugar de que yo haga mi rolling a 3 meses, lo tendré que hacer a 3 semanas o a 4 semanas. Y todo lo que yo veía como plan semanal, quizá ahora tenga que ser un día sí y un día no. Y ajustar rápido. ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado? Olvidarnos de la burocracia. Alinearnos rápidamente con la nueva estrategia, basarnos con los nuevos pronósticos corregidos y mejorados con los nuevos algoritmos que consideren ahora una variable nueva que se llama posible cierre para evitar la propagación, posible cierre del negocio para evitar la propagación de las enfermedades que nos van a ayudar a mantener una estabilidad de salud correcta o una estabilidad de crisis correcta. Entonces, en tiempos de contingencia, al día de hoy sanitaria, tenemos que optimizar el flujo de efectivo y esto es lo que se vuelve más relevante al día de hoy. Esto a manera de conclusión, para lograrlo, es necesario alinear el flujo operativo rápidamente. Primero se deben observar con inmediatez los cambios del mercado en función a las necesidades y o restricciones para cuidar la operación y satisfacer las necesidades básicas. Número 2, al clasificarlas, se puede conocer la fuerza de negociación desde el punto de vista de proveedores y o clientes. De esta forma, se tiene la posibilidad de definir estrategias que aseguren el abasto y entrega de forma eficiente. Y número 3, además se debe identificar la nueva rotación de inventarios que nos conviene, ya que esta puede ser muy diferente a como antes era. Si todo esto no lo observamos, se puede tener un exceso de inventarios. Y esto va en contra de nuestro efectivo, de nuestro flujo que necesitamos cuidar.
Por lo tanto, la gran conclusión es que en la aplicación de la metodología de San-Yopi se vuelve necesario cambiar la frecuencia de las juntas, como ya lo habíamos comentado, en base a la urgencia que demandan las nuevas necesidades. Como comentábamos, quizá las mensuales tendrán que ser semanales y probablemente las semanales cada tercer día. Pues básicamente este es el enfoque efectivo que debemos dar el día de en esta nueva época que estamos viviendo. Por mi parte, les doy las gracias por su atención y quisiera que pasáramos a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rafa, por este webinar que has preparado para nosotros. Y bueno, estamos esperando aquí si alguien tiene alguna duda, lo puede hacer por medio del chat y con gusto se la leemos para que Rafa nos dé respuesta. Bueno, mientras que nos ayudan con sus preguntas, les recordamos que el jueves vamos a tener también a las 9 de la mañana otro webinar de cadena de suministros resilientes, para que se conecten y puedan estar actualizándose en estos tiempos que estamos muchos en casa, ¿no? Bueno, tenemos aquí una duda de Nuri Martínez. ¿Podrías volver a explicar el ciclo de caja? ¿Esto es como el cálculo de días de cartera? Con mucho gusto. Sí, el ciclo de caja tiene que ver, voy a regresar a la lámina para hacerlo más. El ciclo de caja tiene que ver con lo que yo tengo en días de inventario, independientemente si tengo materia prima, producción en proceso, producto terminado, cuántos días los tengo en cada uno de ellos. A esto le sumo el crédito que yo doy para vender ese inventario. Evidentemente me estoy refiriendo al producto terminado. En este caso, la suma de cada uno de los inventarios, 15 más 40 son 55, como lo podemos ver aquí. El producto terminado son 25, entonces 55 más 25 son 80 días. Desde que yo compro algo hasta que lo saco a la venta, me tardo 80 días. De esos 80 días, yo doy crédito, en este caso, a 70 días. Lo que quiere decir es que si el cliente me paga en tiempo acordado, me voy a tardar 80 más 70 días. Es un total de 150 días. Esto se conoce como una entrada de caja desde que saqué mi primer dólar, mi primer euro, mi primer peso. Yo me tardo 150 días en que regrese ese dinero a mis arcas. Por otro lado, yo me financio con proveedores, el cual a proveedores en este caso me da 32 días de crédito. A esos 150 días yo le resto 32 días. Esos 32 días restados a los 150 de la entrada de caja me da 118 días. Aquí lo que me conviene en el ciclo de caja es que cada vez sea menor porque quiere decir que tengo el efectivo más rápido. Si lo hago yo, este es un ciclo operativo de una empresa tradicional, normal, digamos, pero si yo sacara el flujo de caja o el ciclo de caja o el ciclo operativo de una tienda departamental o de autoservicio, esto sería al revés, sería positivo, porque normalmente ese tipo de empresas se financia con proveedores y normalmente no dan crédito. Entonces, casi siempre no tienen fabricación, más bien no tienen fabricación, sino trabajan con producto terminado. Entonces, pensando en este mismo ejemplo, si yo comprara una mercancía y me tardara en venderla 25 días, que es mucho, me quito los otros 55 que tenía y no doy crédito, pues bueno, ahí tengo 25. Y si el ciclo de pago fuera 32 días, tendría
7 días de flujo de caja negativo. Quiere decir que tengo 7 días antes de que yo compre algo, ese dinero. Visto de otra forma, no es tan así, pero es antes de que yo tenga que pagar, no comprar, sino antes de que yo tenga que pagar algo, ya lo cobré 7 días antes. No sé si hasta aquí fui claro con la pregunta que se hizo. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta, Ricardo Hernández. En cuestión de proveedores logísticos, ¿qué impacto está estimado que estos tengan, los 3 PLs? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que el impacto va a ser muy positivo debido a que ahorita, sobre todo, depende del mercado, ¿no? Pero si la mayor parte de los bienes y servicios a los que nos estamos enfocando es referente a productos primarios como son los alimentos, yo creo que ese va a ser una situación más creciente que las demás. Evidentemente, este crecimiento es especializado, puesto que si la economía va disminuyendo, pues quiere decir que las ventas también. Por lo tanto, en los demás sectores que se visualizan como los perdedores, quizá haya una disminución. ¿Qué es lo que creo? Que ahorita lo que hay que visualizar es cómo hacemos para que esos 3 PL tengan que ver con estos que están creciendo más. Si a mí me preguntas, creo que viene una oportunidad muy fuerte porque no veo que sea suficiente con lo que se tiene al día de hoy, porque el esquema está cambiando a más entregas a domicilio que poderlo tener. Entonces, quizá ahí el 3P tendrá que tener una modificación en cuanto a los tipos de entrega y a lo mejor tener que incursionar también en más a la última milla, ¿no? No sé si hasta ahí. Gracias. Jorge Luis Avilés nos pregunta, ¿cómo manejar el tema de pago de nómina contra impuestos gubernamentales? Sí, mira, el pago de nómina contra impuestos gubernamentales básicamente tiene que ser, por un lado se refiere esta lluvia de ideas de la Harvard Business School a el esquema de nómina cuidarlo, a la parte de los empleados cuidarlos, y por otro lado, los impuestos gubernamentales tratar de diferirlos lo más posible. O sea, no es que los dejes de pagar, sino los gobiernos tienen que buscar, oye, no me lo pagues hoy, págamelo hasta dentro de 4 meses, hasta dentro de 5 meses, en la medida que el objetivo aquí es que tanto yo gobierno como tu empresa estamos enfocados a cuidar el empleo. La base del crecimiento económico de cualquier mercado, de cualquier país, tiene que estar cuidado en que la industria crezca y que también el empleo se mantenga, cuando menos. Alexander Freire dice, para los grupos de trabajo, ¿qué es lo más recomendable? Esto puede incrementar el gasto para contratar gente que supla los huecos que generen los grupos. No veo tanta distancia social. Básicamente, ahí es, obviamente lo ideal es hacer con lo mismo o más cosas con los recursos que tenemos. Evidentemente, si hablamos de un tema especializado que nuestro equipo no lo tiene, pues tendremos que buscar la forma de contratar de forma variable y de forma temporal a quien lo pueda tener para que nos ayude a hacer ese equipo. Y la distancia social se refiere más bien a la seguridad de salud, o sea, estar a distancia, estar en tu casa en este momento, nos va a ayudar a aplanar, por un lado, a aplanar la curva y salir más rápido de la crisis, y por otro lado, el que no se haya un contagio, ¿no? Es básicamente a eso se refiere esa lluvia de ideas. Jorge Vera, ¿cuál podría ser el efecto en el sector de la construcción? Considero que podría ser un sector que se demore en recuperarse. En contratación pública, el ciclo de cobro podría extenderse demasiado.
Sí, sin duda. Creo que dentro de los que son unos de los posibles grandes perdedores, en este caso es la industria de la construcción, el real estate. Sí, yo creo que ahorita dentro de la pirámide de necesidades, sí tienes que satisfacer la vivienda y todo, pero no vas a construir nuevos corporativos, no vas a construir más vivienda, o sea, vas a buscar satisfacer lo básico. Entonces, definitivamente, si lo enfocamos desde el punto de vista gubernamental, dependerá de la estrategia de recuperación económica que fije cada país, cada mercado. Eso va a depender mucho de cuál va a ser la recuperación o la estrategia de recuperación, pero definitivamente tendrá que ser una situación consensada junto con el gobierno. En la parte privada, salvo los potencialmente ganadores, los demás no creo que haya una inversión en bienes raíces. Marcos Estrada te pregunta, para una pequeña empresa, ¿qué panorama recomiendas? Uno, la reducción del personal y hacer frente a los incrementos con tiempo extra, o tratar de mantener la plantilla especializada con paros técnicos. Pues una combinación de ambas. Definitivamente creo que, como comentaba, el principal reto es cuidar el efectivo. Lo voy a poner muy simple. Si ganabas 1,000,000 y tenías gastos de 500 y hoy ganas o vendes 300, pues tienes que ver qué haces con ese gap de 200. Puede ser una combinación de ambas. Evidentemente, el acuerdo tiene que ser personal, sin mermar la situación laboral de la persona, de acuerdo a la legislación que exista en el país. Pero definitivamente creo que tiene que ser una combinación de ambas. Tiene que haber un paro, porque si no, los costos fijos que te genera, los costos variables que te va a generar y en el cual no vas a estar cubriendo tu punto de equilibrio, si no bajas los fijos, va a ser más complicado. Entonces, desde mi punto de vista, tiene que ser una combinación de las dos cosas en la medida que se pueda hacer de acuerdo a tu modelo de negocio. Tanto aplica para pymes como para grandes empresas. Cindy Ochoa te pregunta, en una empresa de servicios, ¿cómo se puede aplicar este modelo? Ya que es un poco más complicado recuperar la cartera. Pues mira, algo que yo creo que en una empresa de servicios es estar presente. Ahorita tienes que aprovechar, bueno, primero seleccionar con qué clientes puedes estar. Segundo, este tiempo es utilizar las redes sociales lo más que se pueda para estar presente, para estar preparado que en el momento que llegue la recuperación, la gente te tenga presente y diga, bueno, pues yo sé que esa empresa hace esto y debido a los cambios, lo más recomendable es que primero todo lo hagas o la mayor parte lo hagas variable y un prestador de servicios, al ser un tercerizador de algo, se vuelve una muy buena opción para poder ser un gasto variable. Por lo que yo creo que ahorita el nombre del juego es tratar de subsistir, mantener a tu personal, que debe ser lo más valioso de tu core, y estar preparándote para cuando se reactiven las economías. Nancy Yumipanta te pregunta, en tu exposición mencionaste que debemos anticiparnos a los bancos. ¿A qué te refieres con esto? Sí, me refiero, los bancos normalmente tienen riesgos. Cuando te prestan, asumen un riesgo. Ese riesgo ya no es el mismo al día de hoy que cuando te prestaron. Los bancos analizaron un X número de ingresos y un X número de gastos. Al día de hoy eso es diferente. Entonces los bancos lo que van a hacer es, bueno, lo mismo que comentamos, van a hacer una nueva proyección de sus clientes y van a clasificarlos nuevamente en los más riesgosos y los menos riesgosos. Si tú te anticipas, puedes decirle, mira, yo estoy visualizando hacer esto, para poderles darle la confianza necesaria y saber ellos visualizar que estás en el mercado, que tienes la intención de ver cómo salir de la crisis para que te clasifiquen en un riesgo menor. Esto tiene impactos positivos, puesto que puedes conservar la línea de crédito que tienes al día de hoy
y si ellos se ponen nerviosos pueden empezar a limitarla. Esa es la parte que afectaría tu flujo de efectivo en caso de que tú necesitaras capital de trabajo para poder subsistir en lo que la crisis pasa, porque la crisis debe ser temporal. El problema de esta crisis es que no sabemos qué tan temporal es. Si te parece, vamos con las últimas 2 preguntas. Tenemos muchas más, pero bueno, ya estamos en tiempo. Pablo Sergio Saldívar nos dice, ¿cómo puedo optimizar mi rotación de inventario cuando mis compras son de China con 2.5 meses de tránsito? Bueno, pues hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden. Si tú dependes de un tiempo de traslado tan grande que no puedes controlar, pues ese lead time, lo que tienes que buscar es cómo adaptas a los lead times que sí puedes controlar. Quizá a lo mejor tendrás que optimizar el tiempo de venta, el tiempo de entrega, ya teniendo en territorio, en el territorio de tu país. Quizá el poder anticipar la fabricación en China. Tienes que visualizar qué puedes controlar. Evidentemente, pues lo que no es controlable es muy complicado, ¿no? Y vamos con la última pregunta de Eduardo Narváez. Es evidente que con la actual emergencia sanitaria habrá un cambio en las cadenas de suministro actuales y una inminente transformación a futuro, lo cual generará un cambio de flujo de capitales. ¿Qué sugerencias tienes para mitigar los impactos en las cadenas de suministro? Pues mira, yo creo que tenemos que empezar a ser más creativos. Al día de hoy hay una serie de alternativas para poder manejar o tener más efectivo. Hay que revisar nuevos esquemas, como esquemas colaborativos con los proveedores en donde los puedas volver realmente socios comerciales, no nada más de palabra y de buenos deseos. Tienes que ver cómo puedes agilizar la cobranza, ya sea con esquemas de factoraje, con esquemas de arrendamiento. La tendencia al día de hoy se vuelve más variable que antes. Todas las inversiones, todos los costos, todos los gastos, los costos de por sí son variables. Tienes que buscar que casi todo sea variable con esquemas nuevos, con esquemas digitales, con esquemas de plataformas que te ayuden a gestionar más rápido. Hay muchas plataformas en el mercado como Sadis que maneja muy bien el S&OP. Eso te va a ayudar en esta época a ser más eficiente en el control de esos inventarios y optimizar los recursos, ¿no? Evidentemente aquí lo que tienes que empezar a visualizar es que ya no puedes hacer solamente caso a una sola restricción, sino que tienes que estar atento a nuevas restricciones y además de la materia prima que va a ser una restricción, también el dinero va a ser una gran restricción. Entonces, yo creo que ahorita el nombre del juego se llama invertir más en tecnología para hacer más con menos de una forma más eficiente. Muchas gracias, Rafa, por tu valiosa participación. Les recordamos que el próximo jueves 16 tenemos un webinar precisamente de las cadenas, de la resiliencia de las cadenas de suministro en tiempos de crisis. Y bueno, también estaremos mandándoles información sobre futuros webinars. Gracias a todos por conectarse. Mucha gente nos preguntaba si vamos a tener este webinar grabado en nuestras redes. Sí, va a estar en el canal de YouTube o nos pueden buscar en Facebook y en LinkedIn y ahí los vamos a estar posteando. Muchas gracias a todos, buen día y esperamos se conecten en los futuros webinars. Gracias a todos, buen día.